iglesia. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto compartir una celebración más a nuestro Dios. Amén. Y en esta mañana quiero compartir esta palabra del Señor: Cristo tentado, Cristo probado. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer un solo versículo. Amén. El versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira, cuando Jesús fue bautizado en el río, en el Jordán, la Trinidad estuvo presente. Dios Padre fue el que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo fue bautizado y el Espíritu Santo descendió como paloma. Pero dice que el mismo Espíritu fue quien lo llevó a Jesús al desierto. El Espíritu, el neuma, el soplo, el aliento de vida fue quien lo llevó a Jesús a ese desierto. Y este desierto está entre Jerusalén y la meseta de Palestina, que tiene aproximadamente 50 kilómetros. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, mira, dice que es un desierto devastador. Devastador para todos aquellos que han cruzado este desierto, ya que tiene arenas muy amarillas, piedra caliza, molida, ripio, y el clima en sí es muy desfavorable. Aún el mismo Ezequiel le llama que es como un castigo de Dios, porque es un fuego abrasador que está durante el día y es considerado como un desierto muy difícil. Y muchas veces nuestras vidas como cristianos hemos sido enseñados de que pasamos por distintos desiertos y que los desiertos son, si bien son tiempos o momentos de prueba, también son quebrantamiento. El desierto también es clamor, el desierto es fortaleza, el desierto es transformación de nuestras vidas para algo mayor. Y necesitamos muchas veces pasar por distintos desiertos, porque los desiertos nos prueban qué clase de personas realmente somos, qué clase de personas somos como hijos de Dios y qué clase de personas somos de manera individual. Es por eso que en el libro de Oseas 13:5 la palabra nos dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿Y sabes por qué este versículo se refiere así? Porque cuando Israel estaba en Egipto, a pesar de todas las necesidades, a pesar de todos los sufrimientos que tenía, era autosuficiente. Pero recién cuando llegó al desierto, realmente el Señor pudo conocer el corazón de Israel como realmente era. Y dice que no solo Jesús fue llevado al desierto, sino que Él fue tentado. Y esta palabra tentar tiene dos significados. Primeramente, tentar en el sentido de que podemos llegar a incitar o a seducir a alguien para llevarlo hacia el mal, para llevarlo a pecar. Y desde el punto de vista espiritual de Satanás es inducir a pecar. Pero también esta palabra tentar en el griego, peiraseim, esto significa poner a prueba. Entonces vemos que hay una contraparte a esta palabra que muchas veces nosotros siempre entendemos como la tentación, que es algo que nos seduce a pecar, en el cual somos llevados, inducidos, motivados a pecar. Pero esta palabra también significa en el griego poner a prueba. Y eso es lo que también tuvo que vivir Jesús.
Él fue puesto a prueba y también fue tentado por el enemigo. Y fue puesto a prueba por el Señor porque Él sabía lo que había en Jesucristo. Pero también necesitaba el mismo Padre ver lo que había en su propio Hijo. Y sabes, esta expresión que fue puesto a prueba, también lo podemos encontrar cuando el Señor le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Abraham fue puesto a prueba, fue puesta a prueba su fe, fue puesta a prueba su obediencia. Y así, en ese mismo sentido, el Señor fue puesto a prueba, aún en el desierto. Y a veces, ¿sabes? Muchos de nosotros nos cuesta entender en el tiempo que vivimos si estamos siendo probados por Dios o si estamos siendo tentados por el enemigo. Porque a veces vivimos una misma situación de la misma manera. Y nosotros, como hijos del Señor, estamos siempre pensando que son solamente ataques que vienen a nuestras vidas, pero nunca estamos considerando si realmente el Señor nos está poniendo a prueba para algo mayor, para algo mejor. Por eso el Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios. ¿Sabes? Las pruebas refinan nuestro carácter. Las pruebas que son enviadas por el Señor son aquellas que nos dan mayor sabiduría, nos dan mayor madurez, nos dan mayor comprensión espiritual acerca de la vida que estamos llevando. Y por sobre todas las cosas, ¿sabes lo que hacen estas pruebas? Las pruebas del Señor nos hacen valorar la vida. Usted ha visto mucha gente que después de un diagnóstico, después de un accidente, después de una situación tan difícil, de una separación, de una división, después de tantas cosas negativas, cuando uno le pregunta a esas personas ¿qué te gustaría volver a hacer si tuvieras que empezar algo nuevo? Y sabes, la mayoría de las respuestas es que todas las personas queremos cambiar nuestra manera de vivir. Quisiéramos ser más felices, quisiéramos haber podido disfrutar más, quisiéramos haber podido dar más amor, quisiéramos haber podido estar más cerca de las personas, de nuestras familias, de aquellos que amamos. Quisiéramos haber podido ayudar de tantas maneras distintas y no habernos equivocado tanto. Y algo que nos enseña el Señor es una gran lección. Aprender a valorar la vida, aprender a valorar el mayor regalo que Él nos ha dado, y es el que nosotros podamos vivir y manifestar lo que Él nos ha entregado. Y mira, dice la palabra que el Señor fue tentado, fue llevado al desierto. Y estas tentaciones, hubo 3 tentaciones. Y en estas tentaciones dice que Él había estado, en la primera, Él había estado ayunando 40 días y 40 noches. Y dice que después tuvo hambre. Claro, es lógico. El cuerpo, después de tantos días de no ingerir alimento, de no ingerir agua, el cuerpo comienza, si bien hay una resistencia pero física, pero también hay una lucha en el poder espiritual. Y nosotros como seres humanos necesitamos todas estas necesidades básicas de comer, dormir, descansar, bañarse, hacer todas esas necesidades que competen a la vida del ser humano, que son lógicas, que son razonables. Pero ¿sabes qué? En este caso, Satanás, cuando fue al Señor y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue la tentación, pero ¿sabes qué? El Señor en ningún momento Él quiso usar el poder ilimitado que Él tenía, sino que lo dejó de lado, lo puso a un costado de Él mismo y quiso vivir la experiencia
de ser humano en plenitud. Pero sabes que en esta tentación lo que el enemigo le ofrecía era algo que él necesitaba y que no estaba mal. Sabes, muchas veces aún en nosotros tenemos necesidades que son básicas, que las deseamos o que las necesitamos, pero sabes que no están ni en el momento correcto ni en el tiempo correcto. Si Jesús hubiera hecho caso de esta tentación, sabes, él podría haber alterado todo lo que él había hecho espiritualmente durante ese ayuno de 40 días sin haber comido absolutamente nada. Entonces, no está mal que nosotros a veces necesitamos cosas que son básicas, pero tenemos que discernir y entender si las tenemos que necesitar y es el momento correcto y es en el tiempo oportuno. Es por eso que lamentablemente muchos de nosotros caemos porque no entendemos y cortamos nuestros ayunos y decimos, bueno, mañana lo sigo. ¿Sabes qué? Cortamos porque no estamos necesitados de alimento o de ingerir algo, o por cualquier situación cortamos un ayuno y decimos, bueno, mañana lo sigo. Pero no era el momento correcto de cortar ni era el tiempo de cortar. Y así hacemos con nuestras oraciones, así hacemos con el estudio de la palabra. Empezamos a orar y de pronto los pensamientos o alguien nos llama y dejamos, cortamos. ¿Entiendes? Entonces hay necesidades que son básicas y que vienen a nosotros, pero que de pronto son completamente negativas a nuestra vida espiritual, son completamente negativas a lo que estamos tratando de hacer para el Señor. Y así lo mismo ocurre con la palabra. Vemos que empezamos a leer la palabra, nos provoca sueño, nos queremos ir, nos aburre la palabra, dejamos de leerla, cortamos el momento, cortamos el tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque ahí somos tentados, ahí descuidamos, ahí no somos capaces de discernir lo que estamos viviendo en ese momento. Y mira, en el Salmos 50:12 dice, si yo tuviese hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Entienden? A él no le hacía falta que Satanás viniera y le dijera, convierte estas piedras en pan, a él no le hacía falta. Pero él se tenía que mantener en el propósito por el cual el Espíritu lo había llevado al desierto. La segunda tentación de Jesús fue por poder, por sobrenaturalidad. Mira, dice Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y él recita la palabra, Satanás recita la palabra. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Rechazó el sensacionalismo, porque él no tenía por qué anhelar demostrar fehacientemente el poder de Dios. Él no tenía que demostrar absolutamente nada quién era su Dios, porque esto lo que iba a ocasionar era traer desconfianza y traer falta de fe. Y ¿sabes qué? A veces nosotros somos tentados por personas en nuestro entorno que aún, así como Satanás le dijo, escrito está y le habla de la palabra, así a nosotros también hoy en día con versículos bíblicos nos provocan para que nosotros podamos demostrar quién es nuestro Dios y el poder sobrenatural que actúa en nuestras vidas como en el Señor. Pero ¿sabes qué? Todo eso, lo único que hace en nosotros es ver, manifestar una falta de fe, es manifestar duda, es manifestar el no saber quién realmente es aquel en quien nosotros hemos confiado. Y tenemos que entender que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Entonces, mira, estas tentaciones que el enemigo le puso al Señor eran muy coherentes
para la situación, para la instancia en que él estaba viviendo. Salir de un ayuno, estar solo en el frío, en el calor, sentir hambre, sentirse completamente vulnerable. Él podía haber accedido a cualquiera de estas tentaciones. Pero cuando un cristiano entiende el propósito de Dios, aun aunque esté en un desierto, aun aunque esté completamente vulnerable y padeciendo, va a entender lo que Dios quiere hacer con su vida y hacia dónde lo está llevando y de la manera en que lo está formando. Porque todo esto que él estuvo pasando era para una transformación en su vida, era para algo mayor, para todo el trabajo que él tenía que realizar en los 3 años de su ministerio. Y otra de las tentaciones que él tuvo fue seducido por lo material. Satanás quería envanecer el corazón de Jesús. Y dice en Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabes? El diablo, Satanás, trataba de darle a Jesús todo lo que ofrece hoy día el sistema del mundo. Quería seducirlo para sacarlo del plan del Señor. Hoy en día, muchos de nosotros, muchos cristianos, son seducidos por este sistema del mundo. Por tener, por ambicionar, por el autoengaño de creer que estoy progresando, por el autoengaño de creer de que cuanto más trabaje, más voy a tener para salir más rápido de mis deudas y poder afirmar una economía para mi hogar, para un futuro. Pero cuando te das cuenta, estás completamente lejos del plan y del propósito de Dios. Por eso el enemigo vino y lo tentó para seducirlo, para envanecerlo en su corazón y para que quisiera anhelar más de esto que lo podía tener en cualquier momento. Que el Señor, hermanos, nos libre a nosotros de ser envanecidos en este tiempo. Y no porque siempre estamos mencionando de que porque estamos en pandemia, no. Aún en este tiempo, la fidelidad de Dios ha sido tan grande que nos ha suplido y nos ha dado mucho más abundantemente de lo que nosotros hasta hoy día necesitábamos. O quizás pensábamos que no íbamos a tener. Pero hemos visto una fidelidad de Dios extrema en este tiempo de una sobreabundancia. Pero que el Señor nos libre a nosotros de no caer en ser seducidos en esas tentaciones de que se nos ofrece tantas cosas que son tan fáciles, que parecen tan buenas, pero que nos llevan tan lejos del propósito de Dios. Y sabes que todo esto, estas 3 tentaciones, yo te he estado mostrando primeramente la manera en que fueron estas tentaciones. Pero a cada una de estas dice que Jesús le respondió, escrito está. El rema es el mensaje de Dios. Y el logos es el mensaje escrito. Es la palabra del Señor. Y sabes, Jesús, dice, todo el tiempo rechazó diciendo, escrito está. Porque la palabra de Dios es gobierno, la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es poder y la palabra del Señor es la que desbarata todo argumento del enemigo. Sea tentación, Él desbarata absolutamente por medio de su palabra todo argumento de Satanás. ¿Sabes? Hoy en día hemos visto muchas veces con mi esposo que a la gente no le gusta leer la palabra del Señor. Y sabes que ese tipo de cristiano que tan solo se conforma con la salvación y con ir un día a la iglesia, pero sin tener hambre de la palabra de Dios, sabes que eso es muy grave, porque vemos cristianos ignorantes, débiles, que viven siendo golpeados, viven siendo tentados, viven siendo llevados
al pecado, por no aferrarse, por no afirmarse, por no meterse en el espíritu de la palabra. La palabra dice que es viva, la palabra es eficaz, la palabra parte el alma, llega hasta los tuétanos. La palabra produce tantas cosas en nosotros, pero a veces no sabemos ni qué dice, ni qué contenido tiene esta palabra como para enfrentar las tentaciones del enemigo. Aún dice la misma palabra que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en el libro de Job 21:14 nos dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Mira qué fuerte, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Cómo un cristiano va a poder enfrentar al enemigo? ¿Cómo va a poder vestirse de la armadura espiritual si en una mano tiene el escudo de la fe y en el otro tiene la palabra del Espíritu, que es esta palabra para poder contrarrestar todos los ataques del maligno? Si menosprecia este tesoro que es invaluable, la palabra del Señor. Yo creo que hoy en día, así como muchos hemos sido llevados al desierto y estamos siendo probados y estamos siendo tentados, algo que el Señor quiere en este tiempo en el desierto de tu vida es que te puedas aferrar a la palabra de Dios, es que puedas comer de la palabra de Dios, es que puedas amar la palabra de Dios, que tu vida no pueda tener un día de respiro si no es por la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos alimentamos, no solamente crecemos, sino que somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Podemos enfrentar todo lo que venga. Podemos entender los tiempos que estamos viviendo. Podemos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabes por qué? Por el poder de la palabra. Este poder de la palabra que cuando tú lees, lo transmites, la palabra se suelta y la palabra corre y la palabra traspasa y mueve los cielos, se abren los cielos y todo lo que está cerrado en el mundo espiritual comienza a ordenarse por el poder de la palabra. Entonces, estas tentaciones que Jesús tuvo que pasar y estas pruebas también lo afirmaron en él cada vez que él decía, escrito está. Y esto es lo que nosotros hoy día necesitamos. Poder enfrentar toda tentación y aun cuando estamos siendo puestos a prueba, poder ser ejemplo de saber lo que dice la palabra del Señor. Yo no sé quizás en qué tiempo y en qué desierto hoy estás transitando y en el que estás viviendo y en el que tienes que discernir si estás siendo tentado y también estás siendo probado por Dios. Pero si te escondes en la palabra del Señor, si la palabra es tu refugio, ten por seguro que vamos a tener completamente la victoria del Señor. Por eso vamos a orar en esta mañana. Y cada uno de ustedes, así como yo y mi esposo, estamos pasando por distintos desiertos, porque Dios nos está llevando a mejores cosas, a mayores cosas, a propósitos que se tienen que cumplir, a promesas que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Pero los desiertos son necesarios porque están forjando carácter, están forjando a un hombre y a una mujer de Dios. Están transformando nuestras vidas por medio del dolor, por medio de la adversidad y por medio del sufrimiento, para que todo eso que nos hace doler, que nos hace remecer nuestras vidas, nos lleve a escondernos en la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo por cada uno de tus hijos, amado Dios, aún por nuestras vidas, por todos los hermanos que se han conectado.